Muy buen día tengan todos ustedes, esperando que tengan una excelente semana. Pues estamos aquí nuevamente dando gracias a Dios por este tiempo que nos concede y nos permite. Gracias a Dios por su palabra, porque pues por medio de los medios de comunicación, las redes sociales, podemos abarcar, podemos avanzar, podemos llegar a otros lugares y damos gracias a Dios por ello. Y pues seguimos con nuestra enseñanza del libro de Colosenses, como lo hemos estado viendo miércoles tras miércoles. Y bueno, pues hoy nuestro tema es una pregunta. Y es una pregunta que probablemente cualquiera la puede contestar. Y aparentemente parece sencilla, pero no lo es tanto. La pregunta es, ¿quién es Jesucristo? Es nuestro tema de hoy. ¿Quién es Jesucristo? Y puede ser que mucha gente diga, no, pues yo sé quién es, y pueda querer definirlo, pero sabes, nosotros como creyentes tenemos que conocerlo perfectamente. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 15, porque estos versículos que estudiaremos en el día de hoy nos van a contestar esa pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Colosenses 1:15 dice la escritura de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hemos llegado a uno de los textos más sublimes de la Biblia. Colosenses 1:15, del 1:15 al 20. Este texto resume y exalta la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En estas semanas hemos visto cómo el apóstol Pablo desde el versículo 3 al versículo 14 ha estado orando por la iglesia de Colosas. Ahora la oración ha llegado a su fin, ha acabado, pero la oración acaba con claras referencias acerca de Jesucristo y cómo Jesucristo ha sido el medio que el Padre ha empleado para llevar a cabo nuestra capacitación para vivir en su reino eterno. Mediante la redención y el perdón logrados por Cristo en la cruz, como lo vimos en el 1:14 de Colosenses, Dios nos ha librado de la tiranía de Satanás y nos ha colocado en el gobierno de su amado Hijo, como lo hemos visto en los versículos anteriores. Pero entonces surge la pregunta: ¿quién es exactamente Jesucristo? ¿Quién es exactamente Jesucristo? Si esto no lo tenemos claro, nos resultará difícil comprender la naturaleza total y completa de la salvación que está en Cristo. Si no entendemos bien quién es la persona de nuestro Salvador, no alcanzaremos a entender su obra y caeremos en los mismos errores que cayeron los falsos maestros en Colosas. Sin duda, estos escritos o este escrito de Pablo, el propósito era contrarrestar a los falsos maestros que se habían dedicado, a querer bajar la divinidad de Cristo, en estos versículos, el apóstol Pablo se encarga de ensalzar la persona de nuestro Salvador. El propósito de los falsos maestros era quitarle la divinidad a Cristo y hablar acerca de que Cristo no era Dios, sino que Cristo era una emanación que viene de Dios y que Cristo era un eslabón entre los muchos eslabones. Eso era lo que decían los falsos maestros en Colosas, dentro de los muchos eslabones donde Dios había depositado divinidad en cada uno de ellos.
Entonces, el propósito del apóstol Pablo es contrarrestar estas enseñanzas y por eso llegamos a estos versículos que son claves en el libro de Colosenses. Por favor, mire lo que dice Colosenses 1:15. Nuevamente dice que Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el verso 16 sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Así que estos pasajes nos revelan la verdadera identidad de Cristo. El propósito de Pablo al escribir esta epístola era precisamente ese: combatir las herejías que estaban surgiendo en Colosas, las cuales buscaban despojar a Jesús de su divinidad. Ese era el propósito de los falsos maestros. Y entonces es sumamente importante que los cristianos tuvieran la revelación como el conocimiento claro de quién es Jesús. Tanto los colosenses como nosotros los cristianos actuales, es sumamente importante que entendamos con claridad y tengamos un conocimiento preciso de quién es Jesucristo. De la misma manera, como ellos lo necesitaban, lo necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque si no entendemos quién es Jesucristo, no podremos ser cristianos. Y la Biblia nos revela enfáticamente y nos responde la pregunta de nuestro tema de hoy: ¿quién es Jesucristo? Y el versículo 15 nos revela quién es Jesucristo. Sencillamente, Jesucristo es Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 15. Los falsos maestros en Colosas, vuelvo a repetir, querían despojar a Cristo de su divinidad. Hoy hay muchas falsas enseñanzas entre nosotros que hacen exactamente lo mismo y que buscan hacer eso. Mucha gente en el día de hoy está pensando que Jesús, el Cristo, simplemente es un iluminado. Otros piensan que Jesucristo es un gran filósofo. Otros piensan que fue un gran profeta. Tanto así que hay gente que compara a Jesús con el Dalai Lama, con Buda, con Confucio o con Mahoma. Por ejemplo, en el libro del Código Da Vinci, en ese libro se acusa a Jesús de haber tenido como amante a María Magdalena y se dice que procreó un hijo con ella. ¿Se da cuenta cómo el propósito sigue siendo el mismo? El propósito es despojar a Cristo de su divinidad. Por ejemplo, en el Evangelio de Judas, que es un evangelio apócrifo, dice que Jesús hizo un trato con Judas, para que lo traicionara y todo pareciera como verdad. ¿Cuál es el propósito? El propósito es despojar a Cristo de su divinidad. Entonces, el propósito de todos estos comentarios, de todas estas películas, es despojar a Cristo de su divinidad, y es precisamente lo que los versos que hoy estudiaremos nos contestarán en esta pregunta. No olvidemos que los colosenses estaban siendo asediados, atacados, bombardeados por los falsos maestros que enseñaban que Jesús era un hombre común y corriente y así podían despojarlo de su divinidad. Los falsos maestros estaban haciendo insuficiente el sacrificio de Cristo y estaban añadiendo prácticas y rituales a la salvación. Por eso es que Pablo, para él era de suma importancia que los colosenses supieran quién es Jesús.
Los versos que estamos estudiando nos describen de una manera precisa y clara quién es Jesucristo. Colosenses 1:15, que es donde iniciaremos, dice la Biblia, Él es la imagen. ¿Quién es Jesucristo? Es la pregunta. La respuesta nos las da la Biblia en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Y entonces tenemos que ir al original de algunas palabras para poder tener claridad acerca de esto. Yo dije que la Biblia nos da la respuesta de quién es Jesucristo. Él es Dios. Colosenses 1:15 dice que Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Esta palabra imagen, la palabra imagen es la palabra griega eikon. Y esta palabra eikon quiere decir semejanza, quiere decir copia exacta, quiere decir semejanza exacta. En otras palabras, lo que diría este verso es que Él, Cristo, es la copia exacta del Dios invisible. El verso diría, Él es la semejanza exacta del Dios invisible, o sea, el Dios del Antiguo Testamento, el gran yo soy del Antiguo Testamento, el gran Dios de los profetas y de los patriarcas. Ahora el gran Dios ha tomado el cuerpo de un hombre y se ha manifestado por medio de Jesucristo. Eso era lo que Pablo estaba enseñando. Ahora, Jesucristo, dice la Escritura, es la imagen perfecta y la semejanza idéntica del Padre. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que Jesucristo es Dios, porque Él posee todos los atributos que son exclusivos de Dios. Jesús es exactamente igual a Dios porque tiene los atributos incomunicables de Dios. En teología, los atributos de Dios se dividen en atributos comunicables e incomunicables. Los atributos comunicables son los que Dios comparte con sus criaturas. Los atributos incomunicables son solamente los que Dios posee. Entre estos atributos está la omnipotencia de Dios, está la omnisciencia de Dios y está la omnipresencia de Dios. Ahora, estos atributos se manifestaron en la vida de Jesús mientras estuvo en esta tierra. Jesús pudo manifestar la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Por eso estamos diciendo que Jesucristo es Dios. Jesús tenía los atributos y esas manifestaciones de esos atributos los manifestó aquí en la tierra. Por ejemplo, Jesús manifestó la omnipotencia de Dios cuando reprendió al mar. No sé si recuerden aquel pasaje donde en Marcos 4:35 dice que cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, dice que le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero dice que mientras la barca empezó a entrar en el mar, se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y dice la Escritura que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y dice que los discípulos desesperadamente fueron y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús, levantándose, reprendió al viento y al mar y dijo, calla y enmudece. Y la Escritura nos narra que se hizo gran bonanza. En otras palabras, Jesús operó en la omnipotencia de Dios, donde Dios tiene solamente el poder, escúcheme bien, el poder de enmudecer la creación y la naturaleza. Dios, que es el creador del universo, Él tiene la autoridad para hablarle al mar y al viento, y Jesús operó en ese atributo en su vida, manifestando el mismo atributo que tenía Dios el Padre manifestado en su vida.
Hay otro ejemplo, hay otro ejemplo de la omnipresencia de Jesús. Un día Jesús manifestó su omnipresencia estando sus discípulos en el mar y él en el monte. Marcos 6:45. Dice la escritura, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, y escuche bien, e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué dice la escritura? Que Jesús les dijo, adelántense, súbanse a la barca y adelántense, mientras yo me quedo en tierra para despedir a la multitud. Dice que después de que hubo despedido a todos, Jesús no se fue con ellos a la mar, sino que se fue al monte a orar. Jesús se fue al monte a orar mientras los discípulos avanzaban. Y el verso 47 es impresionante. Dice que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. O sea, la barca estaba en medio del mar y Jesús estaba orando en el monte. Pero dice el verso 48, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. O sea, Jesús estaba en el monte y él pudo mirar en su omnipresencia. Pudo mirar cómo estaban los discípulos remando con gran fatiga, él estando en el monte y ellos en el mar. Y Jesús pudo mirar la tribulación, la situación que estaban pasando. Ellos estaban remando con gran fatiga, el viento les era contrario. Eran la cuarta vigilia de la noche. Y dice que Jesús, al mirar eso, fue con ellos. Pero no había manera que él pudiera saber, no había teléfonos celulares, no había manera de que él supiera cómo estaba la mar y cómo ellos estaban fatigando. Él lo vio porque él está en todas partes, y este es un atributo que se manifiesta en el Padre y se manifestó en la vida de Jesús. Y si seguimos más adelante, podemos ver la omnisciencia de Jesús. La omnisciencia nos habla de que Jesús todo lo sabe, que tiene un conocimiento perfecto del pasado, presente y futuro. La omnisciencia de Dios nos dice del conocimiento perfecto y exacto que Dios tiene de todas las cosas. Y Mateo en el 9:4 nos dice que conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, Jesús sabía los pensamientos aunque nadie hablase. El Salmo 139 nos dice que antes de que la palabra salga de nuestra boca, Dios ya la sabe, y en esa misma omnisciencia fue donde operó Jesús estando en la tierra. Entonces, estos versículos que acabamos de ver nos muestran la divinidad de Cristo y confirman lo que Pablo estaba diciendo en el 1:15 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, Él es la copia exacta, es la semejanza exacta de Dios. Y miren, el escritor a los Hebreos en el 1:1 nos dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y en el versículo 3 nos lo aclara mejor: el cual, hablando de Cristo, el cual, hablando del Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que el escritor de Hebreos quiere decir cuando habla de que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios? Lo que el escritor a los Hebreos está diciendo es que en Jesús expresa todo lo que Dios es en su naturaleza. La naturaleza de Dios estaba manifestada en Cristo. Eso es lo que
lo que el escritor a los hebreos se refiere cuando habla del resplandor de su gloria, y el mismo escritor a los hebreos habla de la imagen misma de su sustancia. ¿A qué se refería el escritor? Estaba diciendo que Jesús es la representación perfecta y exacta de la naturaleza de Dios. A eso se refiere cuando él habla de la imagen misma de su sustancia. Entonces, algo sumamente importante, ¿ok? Jesús es Dios. Pablo, diciendo a los filipenses, haya pues en vosotros, en el 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que Pablo estaba buscando, estaba pretendiendo hablar de que Cristo es Dios y que es la imagen perfecta y exacta del Dios del Antiguo Testamento. La misma naturaleza que se manifiesta en Cristo es la misma naturaleza del Dios de la Biblia del Antiguo Testamento. Y por eso es que él habla en Colosenses que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esta palabra primogénito, entiéndame bien, no se refiere a que sea el primer ser creado. A veces pensamos que la palabra primogénito habla del primer ser creado, pero en el griego la palabra prototokos, que habla del primero en tiempo, en lugar, en orden o importancia. En otras palabras, lo que el primogénito de lo que se refiere la escritura en Colosenses es que Jesucristo es primero en rango y en posición, en orden cronológico, ¿ok? Y que Él está por encima de todos. Entonces Pablo está diciendo que Cristo es Dios. Nuestro tema es ¿quién es Jesucristo? El primer versículo, el 1:15, nos da la respuesta. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que yo quiero decirte, no te dejes engañar por los falsos maestros que están diciendo que Jesucristo es un ángel. No te dejes engañar por las sectas falsas que están diciendo que Jesucristo no es Dios, o que es Dios con D minúscula, o que no es Dios, sino es un Dios inferior. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, la misma naturaleza de Cristo, la misma naturaleza de Dios, está en la persona de Cristo. Así que respondemos esta primera parte. ¿Quién es Jesucristo? Él es Dios en toda su naturaleza y en todos sus atributos. La misma naturaleza y atributos que había en el Jehová del Antiguo Testamento, los encontramos en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que Pablo está enseñando, porque recuerde, los colosenses estaban siendo saturados, atacados, queriendo quitar la divinidad a Cristo, y Pablo se encarga de mostrar cómo Cristo es Dios. En nuestra próxima lección seguiremos hablando acerca de esto. ¿Quién es Jesucristo? Así que, sin más por el momento, deseo que tengas una excelente semana. Dios te bendiga y te guarde. Nos estamos viendo pronto.